Hola a todos, les habla su amigo Salvador Caro. Bienvenidos a otro video donde salvaremos el día con Excel. Lo prometido es deuda, así que el día de hoy explicaremos cómo separar una cadena de texto con funciones, centrándonos en los nombres y solucionando el problema que representan los nombres compuestos. No olvides suscribirte, darle like y compartir para seguir recibiendo soluciones en Excel. Tampoco olvides contactarme para recibir cursos para ti o tu empresa. Vamos a ello. Tenemos nuestro listado de nombres en la columna B. A partir de esta información, realizaremos la separación en apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres. Al igual que en los videos anteriores, donde vimos cómo realizar este proceso con relleno rápido, nuestro punto de partida serán los espacios, solo que en esta ocasión nos interesa saber la localización de cada uno de ellos dentro de nuestros nombres. Antes de empezar, indicaremos como títulos en la fila 2 el número de espacio que estamos buscando para tener control sobre ellos en nuestro desarrollo. Vamos a B2 y escribimos espacio 1 y arrastramos hacia la derecha hasta llegar a espacio 3. Se preguntarán, ¿por qué 3 espacios? Esto es porque empezaremos por separar el apellido paterno, y en el caso más complejo de los nombres compuestos, tendríamos 3 espacios, como es el caso de la y de los. Tenemos un espacio entre ellos, otro espacio que los conecta al nombre que componen y un espacio que los une al apellido materno. Para detectar dónde se encuentra el primer espacio, usaremos la función encontrar. Vamos a la celda B3 y escribimos encontrar. Como podemos ver, la función nos pide qué texto queremos buscar. Indicamos que buscamos el espacio, con comillas dobles, un espacio, y cerramos con otras comillas dobles. Nuestro segundo argumento nos solicita que indiquemos dónde se encuentra el texto donde buscaremos el espacio. Seleccionamos la celda B3, que es donde está nuestro nombre. En el tercer argumento, debemos indicar en qué posición empezará la búsqueda de nuestro espacio. Es un argumento opcional. Si no lo indicamos, empezará a buscar desde el inicio de la cadena de texto. El resultado es un número 5. Si contamos los caracteres desde el inicio de la cadena de texto, podremos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, siendo el carácter número 5 el primer espacio de nuestra cadena. Ahora buscaremos el siguiente espacio. Vamos a la celda E3 y repetimos nuestra función encontrar. Volvemos a indicar que buscamos un espacio dentro del texto que se encuentra en B3, pero en esta ocasión fijaremos la columna y en el argumento número inicial vamos a hacer referencia al valor contenido en la celda B3, pero le añadiremos la suma de la unidad. Esto es para que la búsqueda empiece desde el carácter 6, pues de no indicarlo, empezará a buscar desde el carácter 5, y el mismo es un espacio, por lo que el resultado volvería a ser nuestro número 5. Cerramos paréntesis y damos Enter. Como podemos ver, ya tenemos la posición de nuestro siguiente espacio. Usaremos la función si.error en nuestra función que se encuentra en E3.
vamos a dar la instrucción de que si encontrar genera un error, nos devuelva un vacío. Para indicar esto, escribimos comillas dobles y volvemos a escribir comillas dobles, asegurándonos de no dejar ningún carácter entre ellos. Arrastremos nuestra celda a F3. Ya tenemos la información de dónde se encuentra cada espacio dentro de nuestra primera cadena de texto. Vamos, nuestro primer nombre. Corramos nuestras funciones para conocer esta información de toda nuestra base de datos. Listo, ya corrimos nuestras funciones. Ahora vamos al proceso para extraer el primer apellido, o sea, el apellido paterno. Vamos a H2 y escribimos nuestro título, apellido paterno, y copiamos el formato de la celda B2 sobre nuestro nuevo título. Como vimos en el video Solución para separar nombres compuestos, complemento a relleno rápido, lo primero que atacaremos son los apellidos que contienen nombres compuestos con dos conectores, en este caso de la y de los. Por cierto, ¿ya te suscribiste? Usaremos la función si para determinar las diferentes variables. Empecemos con de la. Nuestra prueba lógica será el conocer si las primeras dos palabras contienen nuestro de la. Lo haremos de la siguiente forma. Usamos la función extrae para tomar de la cadena las dos primeras palabras. El texto será una referencia a B3. La posición inicial será 1, pues queremos extraer desde la primera parte de nuestro nombre. En el número de caracteres haremos referencia al segundo espacio, pues hasta este punto llegarían nuestras dos primeras palabras. No olvidemos restar la unidad. Esto es porque buscamos solo las dos primeras palabras, pero no queremos que nos traiga el espacio. La prueba lógica será comparar la cadena que hemos extraído con nuestro de la. Si el valor es verdadero, le pediremos que extraiga las primeras tres palabras, que corresponderán a nuestro de la y el nombre que componen. Para ello, usaremos de nuevo nuestra función extrae. De nuestro texto en B3, desde la posición 1 hasta antes del tercer espacio, pues como comentamos, necesitamos las primeras dos palabras, el nombre que componen, y el tercer espacio nos indica cuál es el límite al que tenemos que llegar. No olvidemos restar la unidad para no incluir el espacio. Al dar Enter, obtendremos un falso. Esto es porque aún no terminamos nuestro sí. Pero corramos un poco nuestra función para que veamos lo que hace. Así, en la celda H4, ya separamos nuestro primer nombre compuesto. Para agregar a esta función los nombres compuestos con las conexiones de los, usaremos la función O. Vamos a la celda H3 y usemos nuestra función O dentro de la prueba lógica. Ahora copiaremos nuestra prueba lógica y la pegaremos dentro de nuestra función O, sin olvidar indicar con una coma que será nuestro segundo valor lógico.
Solo basta cambiar de la por de los, dar Enter y correr la función. Como podemos ver, ya estamos separando los apellidos compuestos unidos por un de la o un de los. Si tuvieran más nombres que tengan apellidos compuestos con dos conectores, podríamos incluirlos dentro de nuestra función O. Vamos ahora a nuestro valor si falso. Aquí haremos algo parecido para nuestros conectores de y del. Posicionémonos antes del último paréntesis de nuestra función en H3. Podremos ver que en la ayuda de la función se pone en negritas valor si verdadero. Escribamos una coma. Ahora, el valor en negritas debe ser valor si falso. Escribamos otra función si en este lugar. Usaremos de nuevo extrae. Pero ahora, como buscaremos de y del, cambiará el valor del espacio que buscamos. Recordemos que ahora buscamos comparar la primera palabra. Por ello, nuestro punto de partida será ahora el primer espacio. Empecemos con D. Tenemos ya nuestra función extrae. Recordemos hacer referencia a B3. La posición inicial sigue siendo 1 y el cambio es en el número de caracteres. En este caso, vamos a hacer referencia al primer espacio y no al segundo. No olvidemos restar la unidad, puesto que no queremos el espacio que une nuestro conector con el nombre. Nuestra prueba lógica será comparar ahora esta cadena, pero con D. Si nuestro valor es verdadero, vamos a usar nuestra función extrae. Pero ahora le pediremos que extraiga las primeras dos palabras, que es nuestro D y el apellido con el que se conecta. Nuestro texto sigue siendo B3, nuestra posición inicial sigue siendo 1, pero en lugar de hacer referencia al tercer espacio, haremos referencia al segundo, sin olvidar restar la unidad para no tomar el espacio. Cerramos nuestro paréntesis, no olvidemos también el paréntesis del sí y damos Enter. Corremos nuestra función y podemos ver que ya se está separando el apellido compuesto de. Apliquemos nuestra función O en la prueba lógica de nuestro segundo sí. Esto para incluir ahora el conector del. Recordemos que la O debe de estar en toda la prueba lógica. Copiamos la prueba lógica anterior, la pegamos dentro de nuestra O separada por una coma y cambiamos de por del. Demos Enter y corramos nuestra función. En este momento ya tenemos separados nuestros apellidos compuestos. Solo basta agregar la parte donde indicaremos qué hacer si no encuentra ni de la, ni de los, ni de, ni del. Posicionémonos antes del penúltimo paréntesis de nuestra función en H3. Veremos de nuevo cómo se pone en negritas valor si verdadero en la ayuda de la función. Escribimos nuestra coma y ahora lo que debemos ver en negritas es el valor si falso. Aquí escribiremos la función extrae. En esta función ya no contemplamos más que una palabra para el apellido. El texto sigue siendo B3. Seguimos iniciando en la posición número 1
y en el número de caracteres haremos referencia a la posición del primer espacio. Pues como comentamos, ya solamente buscaremos una palabra, ya no es un nombre compuesto. No olvidemos restar la unidad para evitar traer el espacio. Cerramos paréntesis, damos Enter y corremos nuestra función a toda la base de datos. Con este proceso ya tenemos separado nuestro primer apellido. Vamos por el segundo. Antes de eso, ¿ya preguntaste por nuestros cursos para ti o tu empresa? No olvides hacerlo. Para iniciar, iremos a la celda J2. Aquí indicaremos como título que vamos a crear un auxiliar de nuestro nombre. Vayamos ahora a J3 y usemos la función sustituir para quitar el apellido que ya separamos. Nuestro texto está en B3, es nuestro nombre completo. El texto original es el que cambiaremos, o en este caso, quitaremos, el cual es el contenido en H3, el apellido que ya separamos. El nuevo texto es un vacío. Recordemos que se indica con comillas dobles, tanto de apertura como de cierre, sin poner caracteres entre ellas. Cerramos paréntesis y damos Enter. Aquí podemos ver que nuestro primer apellido ya no está, pero tenemos un problema. Al inicio de la cadena de texto nos está dejando un espacio que no necesitamos y nos pudiera provocar un error. Para quitarlo, usaremos la función espacios. Cerramos paréntesis y damos Enter. Con esto podremos ver que ya no existen espacios que pudieran provocarnos algún error. Copiemos nuestra función hasta el final de nuestra base de datos. Aquí volveremos a hacer el proceso anterior. Empezamos por buscar las posiciones de los espacios, también hasta el tercero. Para hacerlo más productivo, copiaré las funciones que ya tenemos en las columnas D, E y F. Por como tenemos nuestras referencias, el primer espacio ya está listo. Y en el caso del segundo y tercer espacio, solamente tengo que cambiar mi referencia de B3 a J3 en ambos casos. Corremos nuestra función hasta el final y ya tendremos lista la información de en qué lugar se encuentran los espacios en nuestra cadena auxiliar. Debemos repetir todo el proceso que hicimos sobre la columna H, pero como el punto es ser más productivos, copiaremos lo que tenemos en la columna H en la columna P. Indicamos que el apellido es el materno y no el paterno. Veremos que tenemos algunos errores tipo valor. Esto será en los casos que no tengamos espacio 2 y espacio 3. Son aquellos elementos que no tienen algún apellido o nombre compuesto y solo tienen un nombre. O sea, solo hay un espacio entre ellos. El error se da porque nuestra primera prueba lógica hace referencia a la columna M. Para solucionarlo, haremos lo siguiente. Usaremos la función SIERROR. Esto evaluará toda nuestra función O. Vamos, nuestra prueba lógica. Escribimos si.error. Vamos al final de nuestra O e indicamos que de tener un error en esta parte de la función, necesitamos que nos regrese un valor falso. Demos Enter y veamos cómo se comportó. Como podemos ver,
ya no tenemos el error valor. ¿Qué es lo que pasó? Al usar si.error en la parte que hace referencia a la columna M, prevenimos que, al no encontrar un valor para el espacio, nuestra función se convierta en falso. Si nosotros resolvemos nuestra O lógica, veremos cómo provoca dicho error. Pero con nuestra función obligamos a que esto traiga un falso. Y al tener un falso, nuestro valor si verdadero no será tocado. Incluso este valor hace referencia a la columna n, que tampoco tiene un espacio, pero por lo que comentamos, ya no lo volteará a ver. En el segundo O, hace referencia a la columna m, pero en el valor si verdadero, lo que quiere decir que no lo volteará a ver a menos que estemos hablando de un apellido compuesto con un conector, ya sea de o del. Al no tener este tipo de conectores, se pasa directamente al sí falso, el cual en ningún punto hace referencia ni a M ni a N. Con esto ya tenemos nuestro apellido materno. Vamos ahora a separar el nombre. Esto será muy fácil. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera y más práctica es copiar el valor de la columna J en la columna R, indicando ahora que es nuestro nombre. No olvidemos aplicar nuestro formato. Con esto ya tendremos separado también nuestro nombre. A forma de repaso, realicemos el proceso escribiendo la función. Crearé mi encabezado, copiaré el formato, usamos sustituir. Ahora nuestro texto no es B3, sino lo que se encuentra en J3, nuestro auxiliar del nombre. El texto original es el apellido que vamos a quitar, en este caso Arellano, que está en nuestra celda P3, y lo reemplazaremos por un vacío. Recordemos que se indica con comillas dobles, tanto de apertura como de cierre, cuidando que no quede ningún carácter dentro de ellas. Esta función, si recordamos, nos genera un error, pues deja un espacio al inicio, el cual corregimos con nuestra función espacios. Corremos nuestra función y vemos que obtenemos el mismo resultado. Para este ejercicio tomaremos cualquiera de los dos. Quitaré la columna R. Y así ya tenemos separado todo nuestro nombre. Como podemos ver, Excel nos ofrece mucha flexibilidad al crear una hoja de trabajo. Dicho esto, debemos tener muchísimo cuidado al usar los tipos de referencias, pues la hoja la diseñamos para poder copiar y pegar y que se respetaran las mismas o hacer ajustes mínimos. Si aún te cuesta trabajo este tema, puedes hacer el proceso de nuevo paso por paso, solo recordando el cambio del sí error en el apellido paterno. Para darle algo de presentación, ocultaremos nuestras columnas auxiliares. Y ya tendremos un archivo que nos ayude con la separación de nombres, incluyendo el tema de los nombres compuestos. En el video siguiente veremos una forma muy fácil de anidar todas las funciones para no tener columnas auxiliares y así no dejar nada oculto. Si quieres ver cómo logramos este proceso con la herramienta Relleno Rápido, te dejo los videos en la pantalla final y en la descripción. De nuevo, es un placer compartir con ustedes este video, espero que fuera de su agrado y sobre todo que les ayude con su día a día.
No olvides suscribirte, darle like y compartir para no perderte más trucos con Excel. Si te interesan cursos para ti o tu empresa, contáctame vía redes sociales para preguntar por ellos. Hasta la próxima.